Buenos amigos, Diógenes, el Vaticano comenzó a barajar hoy la posibilidad de posponer la conmemoración de la Semana Santa, de la Semana Mayor. Esto no tendría precedente en la historia del Vaticano, pero esta información dice que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos emitió un comunicado en el que plantea sugerencias para celebrar la Semana Santa ante la difusión del coronavirus y sugiere que las procesiones se celebren el 14 y 15 de septiembre. En esta institución vaticana, cuyo prefecto es el cardenal Robert Sarach, explica en el documento que las expresiones de piedad popular y las procesiones que enriquecen los días de Semana Santa y el triduo pascual a juicio del obispo diocesano podrán ser trasladadas a otros días convenientes, por ejemplo, el 14 y 15 de septiembre. Por tanto, las procesiones ya suspendidas para esta próxima Semana Santa podrían salir a la calle en esa fecha, si así lo decide el obispo. No están hablando precisamente de que se posponga la celebración de la Semana Santa, sino que actos que tienen que ver ya, que son muy tradicionales de la Semana Santa, se pospongan para el mes de septiembre, como son las procesiones, porque eso conlleva que mucha gente se aglomere. Sí, hay que recordar que el Viernes Santo está llamado a celebrarse el día 10 de abril, el viernes 10 de abril. Y es una fecha que varía de año en año en función de lo dispuesto por un concilio en algún momento de la Iglesia Católica, que estableció que el Viernes Santo se celebraría la luna llena siguiente al equinoccio de primavera, que es el 21 de marzo. Entonces, en función de esa luna llena, se celebraría el Viernes Santo. Para esta ocasión caería el día 10 de abril, y eso es lo que está proponiendo, que las celebraciones correspondientes a la Semana Santa se puedan celebrar en meses posteriores. Sí, miren, la situación de esta pandemia llega ya a niveles críticos. Italia, que es el país europeo mayormente afectado por esta situación, estaba clamando hoy a China y a Cuba que le envíen personal médico porque su sistema sanitario prácticamente ha colapsado. Italia se vio precisada hoy a adoptar medidas mucho más drásticas, como es prohibir todo tipo de caminata, es decir, que la gente no salga de su casa. Esa medida se dispuso en el día de hoy, y este cable fechado en Roma dice que las regiones italianas que luchan por contener la crisis del coronavirus impusieron el viernes más restricciones, incluidas la prohibición de las caminatas en parques, el trote y andar en bicicleta, luego de que el número de muertos en el país superó al de China. Ya tenemos cientos de muertos. ¿Qué más se necesita antes de que la gente entienda la tragedia que enfrentamos?, dijo Sergio Venturi, jefe del equipo de respuesta al coronavirus en Emilia-Romagna, Lombardia. Lombardia, el epicentro de la epidemia, dijo que desplegará cerca de 100 soldados para ayudar a la policía local a que se cumpla el aislamiento, y pidió al gobierno que imponga nuevas medidas para mantener a los italianos en su casa. El coronavirus aumentó en 427 el jueves, llevando un total de 3.405 casos, más que los 3.248 de China, donde el brote comenzó el año pasado. Tal vez el pico no llegue la próxima semana, sino la semana siguiente, dijo el jefe de la Agencia de Protección Civil de Italia. Es decir, es una situación bastante preocupante la que está viviendo Italia, donde en esta semana, por ejemplo, el lunes se registraron más de 300 muertos en un día, y entre el miércoles y el jueves se reportaron 500 muertos. Sí, es alto, Manuel, sobre todo si se toma en cuenta este número, que estamos hablando de Italia, que tiene una población de alrededor de 60 millones de habitantes y registra 3.405 muertos hasta ahora. En cambio, China, que tiene más de 1.000 millones y fue donde inició todo,
ha registrado hasta ahora apenas 3.248 muertos. Es decir, que la diferencia entre Italia y China es bastante considerable en cuanto al manejo de los casos de muertes por coronavirus. Pero mira lo que está sucediendo en China. Es un fenómeno interesante. China ha estado reportando esta semana que los nuevos casos, no se habían reportado nuevos casos locales hasta esta semana. E incluso el número de muertos también se había frenado, es decir, se había quedado en los 3.000 y pico que se había reportado cuando estalló esta epidemia. Pero resulta que ahora se están reportando nuevos casos en China, pero son importados. Es Igual decir, que aquí. gente que está llegando a China ahora ha entrado a ese país contaminado a pesar de todas las medidas de prevención que ha tomado China en puertos y aeropuertos. Dice que los casos importados de coronavirus en China han aumentado a un nuevo nivel récord, según los datos publicados el viernes, con casos de viajeros infectados en cada vez más provincias, lo que aumenta la presión sobre las autoridades para que intensifiquen las estrictas normas de entrada y los protocolos de salud. Por segundo día consecutivo, China no detectó ningún caso originado dentro del país de transmisión del virus, el cual se cree que surgió en la provincia central de Hubei a finales del año pasado, según las nuevas cifras diarias sobre la enfermedad registradas el jueves. Ahora la atención se centra en protegerse de los casos que llegan del extranjero, ya que la propagación del coronavirus en Europa y América del Norte hace que los chinos expatriados, muchos de ellos estudiantes, se estén apresurando a volver a casa, lo que hace temer una segunda oleada de infecciones justo cuando China está conteniendo su epidemia. Se registraron 39 casos confirmados el jueves, es decir, importados en varias ciudades, entre ellas Shanghái y Pekín, donde se registraron 6, que es la capital. Sí, los chinos lograron hacerle frente a esta situación, aunque siguen preocupados por eso que tú acabas de señalar, los casos importados, que es lo mismo que ha estado sucediendo en la República Dominicana, en donde el ministro de Salud ha insistido que los casos, que todavía el virus aquí no circula, sino que los casos son sobre todo importados de extranjeros que han llegado a la República Dominicana y han provocado algún nivel de contagio. Sí, hoy Estados Unidos suspendió emitir visa en todos sus consulados en el mundo. Es decir, está paralizada la emisión de visas en los consulados norteamericanos en las diferentes ciudades del mundo, y esto es parte también del impacto del coronavirus que está afectando ya los 52 estados de los Estados Unidos. Y en Haití, ayer lo informábamos, se registran 2 casos. Las autoridades sanitarias haitianas han comenzado a tomar medidas en los aeropuertos, cerraron la frontera con República Dominicana. No conozco todavía de casos de que hayan suspendido vuelos a Haití, hayan cerrado su frontera aérea, pero ya se están tomando casos. Ellos sí habían señalado hace unos días que habían prohibido la entrada de vuelos desde China, desde Alemania, desde Italia, desde algunos puntos en Pero no un cierre total. No había cierre total. Pero eso es una señal, Manuel, para las autoridades dominicanas. Es decir, ya Haití, que es nuestro vecino más cercano, ya registra 2 casos. Es decir, que las autoridades dominicanas están en la obligación de reforzar todas las medidas que se han tomado en la línea limítrofe con esta nación, dado que ellos están ahí y lo natural es que se muevan a territorio dominicano. Miren, señor, esta mañana el ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ofreció una rueda de prensa. Ya hemos ofrecido al principio del programa detalles de lo que informó el funcionario, pero él se refería a una situación que nosotros debemos compartirla aquí. Y él advertía, es el caso de personas inescrupulosas que a través de las redes sociales se están dedicando a lanzar rumores, incluso a proyectar videos sobre situaciones
que no están ocurriendo en la República Dominicana. Esto, de alguna manera, genera alarma entre la opinión pública, que de por sí ya está consternada, está preocupada por la situación que se está viviendo en la República Dominicana. Y él señalaba que las autoridades están tratando de ser transparentes, no que están tratando de ser transparentes, sino que están siendo transparentes con la información que se está brindando al ciudadano. Dice que se están analizando los casos que se están examinando, se está haciendo mediante un protocolo para establecer qué persona, por ejemplo, generó esa contaminación. Y por eso es que él está hablando de que los casos que se han presentado en la República Dominicana, incluso casos de contagio local, tienen un origen extranjero. Y hablaba, por ejemplo, de los primeros casos que llegaron al país fueron un ciudadano italiano y de una ciudadana canadiense. Ambos entraron por el Aeropuerto Internacional de La Romana y se radicaron en hoteles de Valladolid. Las autoridades los detectaron, los pusieron en cuarentena y se les sometió al tratamiento correspondiente. Posteriormente hubo el caso de una señora dominicana residente en Villarriba que vino al país procedente de Italia. Esa señora dio positivo, se le internó en el hospital de San Francisco de Macorís y de ese hospital se le envió a su casa porque ella no presentaba síntomas de gravedad y se le autorizó un tratamiento ambulatorio, es decir, en su casa. Pero ella alegremente no cumplió realmente la cuarentena, infectó a una vecina y esa vecina fue el primer caso de origen local que se conoció aquí en la República Dominicana, pero que tuvo un origen importado porque fue esa persona que lo trajo. A partir de entonces se han ido registrando muchos más casos, dominicanos que viajaron en un crucero por las islas del Caribe. Posteriormente hubo otros que regresaron también de un crucero que estuvieron por Europa y ahí también hubo casos de contaminación, como fue la situación del hijo de Víctor Gómez Casanova, que de acuerdo a las autoridades sanitarias fue infectado por una joven que regresó desde España. Y se habla igualmente de esta boda, esta famosa boda que se celebró en Cacana, donde se afirma que hubo presencia extranjera, sobre todo de España y de los Estados Unidos, y que esas personas habrían contagiado a otras. Esa es la situación que se tiene hasta ahora. Y por eso las autoridades están diciendo que el virus no se encuentra en la calle, es decir, que no hay una afección comunitaria en los casos que se han presentado hasta ahora. Ahora bien, ¿por qué se toman las medidas que se están tomando, incluyendo la restricción severa del tráfico de vehículos y personas en la República Dominicana? Porque muchas de esas personas, por ejemplo, hay un caso que me olvido y es de la diseñadora Jenny Polanco, que regresó de España, vino al país, probablemente no se sentía afectada. Ya se diagnosticó contagiada. Sí, se diagnosticó contagiada, pero se dice que pudo haber afectado a otras dos personas. Eso es lo que se está informando hasta ahora. Y por eso se habla de casos importados y que el virus no tiene una presencia, como dicen las autoridades, comunitaria, sino utilizan el término de conglomerado, es decir, donde ha habido algún contacto social numeroso, y entonces ahí es que están hablando que se ha podido producir alguna situación con este virus. Pero lo importante es, para evitar que ocurran las situaciones que se están presentando en España, en Italia y en otros países de América Latina que igualmente se han visto en la necesidad de tomar medidas drásticas para contener el contacto social, es que se han dispuesto estas medidas. Y por eso es importante que tanto el sector empresarial la observe, reduciendo el número de trabajadores que está laborando en su fábrica, en su empresa, en sus oficinas, como igualmente las personas que no tienen que hacer nada en la calle, que se refugien en sus casas, porque lo que se busca precisamente es eso, es contener la propagación del virus y entonces ya analizar probablemente a finales de la semana entrante si no se presentan nuevos casos, al margen de los casos que se están analizando hoy. Si no se presentan nuevos casos, entonces uno dirá, bueno, ya se puede producir que se está frenando la curva. O si comienza a bajar. Si eso se produce,
entonces podemos tener esperanza de que podemos enfrentar con éxito esta situación. Ahora, si eso no se produce, si no somos precavidos, si no asumimos nuestra propia medidas para protegernos, entonces sí podemos llegar a una situación lamentable. Y yo recibí hoy llamadas de personas que viven en el extranjero, hablando de gente, de dominicanos que le han llamado por teléfono a decirle que aquí hay una situación realmente espantosa, terrible. Hubo uno que dijo que incluso hasta en estaciones de gasolina se estaban registrando contagios, cosa que no es verdad. Entonces, dejémonos de alarmar y vamos a atenernos a lo que las autoridades nos están comunicando y nos están diciendo, pero sobre todo tomar nuestras propias precauciones. ¿Sabes qué, Manuel? En otras ocasiones hemos dicho aquí que como sociedad somos bastante incrédulos. Y lo que uno lee y escucha en las redes sociales, eso es incomparable. Pero no está de más reiterarle a las personas lo que hemos dicho en otros momentos en este mismo escenario. La versión oficial es la versión oficial y es a las autoridades que tenemos que darle crédito de lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Independientemente de lo que escuchemos, independientemente de lo que leamos en las redes sociales, si no viene de una fuente oficial, no le demos caso y no nos hagamos eco de ese tipo de informaciones. Tratemos de contener ese tipo de informaciones de manera tal de no llevar pánico más del que ya por la naturaleza mismo de lo que estamos padeciendo tenemos. Es decir, tenemos que contenerlo y tenemos que creer realmente y de manera real de lo que nos están diciendo las autoridades con todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Hoy precisamente la Organización Mundial de la Salud está anunciando que los casos del COVID-19 ya al día de hoy, a esta hora, suman 210,000 en todo el mundo y las muertes superaron la barrera de los 9,000. Esto es lo que está informando hoy la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, señores, recuerden que dentro de una hora hay toque de queda en la República Dominicana y que usted debe estar en su casa. Hay ciertas excepciones que las autoridades han establecido para personal médico, para personas que presenten alguna situación de salud complicada que tenga que ser llevada de urgencia al médico, para empleados del sector eléctrico que vayan a atender alguna emergencia y lógicamente para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que son las responsables de hacer que se acate esta disposición. Y para los periodistas, con cierta excepcionalidad. Los periodistas debidamente acreditados, dice el decreto. Así que el que no esté acreditado y se crea periodista y no tenga... No, porque no está hablando de comunicadores, está hablando de periodistas. Sí, exactamente, periodistas en ejercicio. Sí, porque aquí hay muchos periodistas. Sí. No, hay muchos comunicadores. Hay muchos comunicadores. Es decir, para periodistas acreditados también está permitido la libre circulación. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche. Esperemos que este fin de semana se mantengan en sus hogares, contribuyendo a frenar esta situación de la que esperamos que podamos sobrepasarla con éxito. Así que Diógenes Espina, un servidor Manuel Jiménez, agradecemos como siempre su sintonía y como siempre los invitamos para el lunes a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros. Buen y tranquilo fin de semana.